Lisboa. Caótica y melancólica. Brillante y decadente. Una ciudad que parece flotar entre el pasado glorioso de los descubrimientos y el presente de un turismo que lo invade todo. Pero si sabes mirar, todavía puedes encontrar su alma. En este vídeo te llevo por un recorrido completo, intenso y sin filtros, por los rincones imprescindibles de Lisboa. Hablaremos de historia, de cultura, de belleza y de contradicciones. Lisboa es una ciudad que se siente y se escucha. Cruje bajo tus pies con sus adoquines irregulares, canta desde los balcones con su fado melancólico, y deslumbra desde sus miradores con vistas al Tajo y a un pasado que sigue latiendo en cada rincón. Capital de un imperio que una vez dominó los mares, hoy Lisboa navega entre lo tradicional y lo moderno, sin perder nunca su elegancia decadente. Nuestro viaje arranca en la Plaza de los Restauradores, justo donde la ciudad celebra su independencia. En el centro se alza un obelisco de granito conmemorativo, flanqueado por estatuas alegóricas de la victoria y la libertad. Entre los edificios señoriales de alrededor, es posible que te cruces con estudiantes vestidos con largas capas negras y trajes oscuros. Es el traje académico, una tradición centenaria que muchos viajeros asocian de inmediato con Harry Potter. Y no es casualidad. J.K. Rowling vivió en Portugal a principios de los 90, y aunque nunca lo ha confirmado oficialmente, el parecido con los estudiantes de Hogwarts es difícil de ignorar. Algo con lo que seguro te encontrarás son los free tours. Grupos numerosos, paraguas en alto, ocupando calles y plazas. Personalmente, creo que este tipo de turismo masivo puede restarle encanto a la experiencia. Entiendo que sean útiles, pero me pregunto si no estamos perdiendo la magia de descubrir las ciudades por uno mismo. ¿Tú qué opinas? Giramos hacia el oeste y, en apenas unos pasos, nos topamos con una de las joyas arquitectónicas de Lisboa, la Estación de Róssio. Su fachada neomanuelina es una fantasía de piedra tallada, un homenaje a la gloria marítima de Portugal y un excelente ejemplo de cómo los lisboetas quisieron, a finales del 19, combinar funcionalidad y belleza en su nueva ciudad. Esta estación no es solo bonita, es el punto de partida para los trenes que van a Sintra, así que si planeas una escapada de un día, tenla en el radar. Pocos metros más adelante llegamos a la Plaza de Róssio. Esta plaza ha sido el corazón civil de Lisboa durante siglos. Aquí se celebraban festejos reales, proclamaciones, manifestaciones, mercados, y también ejecuciones públicas durante la Inquisición. Hoy es una zona llena de vida, con restaurantes, terrazas y un constante ir y venir de personas. Un auténtico cruce de caminos entre los principales barrios de la ciudad. En el centro de la plaza, la estatua de Dom Pedro IV sostiene la Carta Constitucional de 1826, símbolo del liberalismo portugués, flanqueada por dos fuentes neoclásicas traídas de Francia. Al fondo se alza el Teatro Nacional Doña María II, construido en 1846 sobre las ruinas del antiguo Palacio de la Inquisición, un giro histórico que muchos consideran justicia poética. Continuamos por la Rua Augusta, corazón de la Baixa Pombalina, una calle turística, repleta de terrazas, tiendas y camareros que ofrecen menús algo dudosos. Esta calle forma parte del plan del Marqués de Pombal tras el terremoto de 1755, que destruyó Lisboa con un incendio y un tsunami. Lo que hoy parece clásico, fue entonces pura vanguardia. Al final de la rúa, se abre ante nosotros el Arco Triunfal, una monumental puerta de entrada al alma histórica de Lisboa, símbolo del renacimiento de una ciudad que supo levantarse, literalmente, desde las cenizas. La Plaza del Comercio, o Terreiro do Paço, es uno de los espacios más icónicos de Lisboa. Abierta al Tajo, se construyó en el lugar del antiguo Palacio Real, destruido por el terremoto, y simboliza la apertura de la ciudad al mundo. En su centro destaca la estatua del rey José I, rodeada de edificios porticados amarillos que albergan cafés históricos y oficinas gubernamentales. Es un lugar para detenerse, para observar, para sentir. Siéntate junto al Cais das Colunas y deja que el río te hable. Además, aquí mismo puedes conseguir la Lisboa Card, ideal para visitar monumentos clave como los Jerónimos o la Torre de Belém, y moverte por la ciudad sin colas ni complicaciones. Te dejo enlace en la descripción con toda la información.
Dejamos atrás la apertura majestuosa de Lisboa hacia el río y comenzamos a caminar cuesta arriba. Y aquí es donde la ciudad te lanza su primer desafío físico. Lisboa no se recorre en línea recta, se trepa. Sus 7 colinas convierten cada paseo en una pequeña aventura, y en un recordatorio constante de que esta ciudad fue moldeada por el terreno tanto como por la historia. Para ayudarnos en esa batalla vertical, los lisboetas inventaron soluciones brillantes. Una de ellas es el elevador de Santa Justa, una estructura de hierro fundido con detalles neogóticos que parece sacada de una novela steampunk. Lo diseñó Raúl Mesnier de Ponsard, discípulo de Eiffel, y desde su inauguración en 1902 conecta el corazón de la Baixa con el barrio alto. Subir en este elevador es casi un rito turístico, y, por eso mismo, suele haber colas interminables. Si tienes la Lisboa Card, la entrada está incluida, y merece la pena al menos una vez en la vida. Pero si quieres evitar la espera, hay un truco. Sube desde la parte trasera, entrando por una pequeña calle junto al convento do Carmo, y accede directamente al mirador. Es gratis, rápido, y la vista es exactamente la misma. Y después, puedes bajar en el elevador sin hacer cola. Antes de bajar, detente en la Plaza do Carmo, escenario de la Revolución de los Claveles en 1974, cuando una revuelta pacífica con flores en los fusiles puso fin a la dictadura. Y por supuesto, no dejes de entrar al convento do Carmo, una de las ruinas más bellas y conmovedoras de Europa. Tras el terremoto, quedó parcialmente destruido, y en vez de reconstruirlo por completo, se decidió conservarlo tal como quedó. Una iglesia sin techo, con sus arcos góticos abiertos al cielo. Pasear entre sus muros es sentir la herida del pasado, pero también la dignidad con la que Lisboa supo levantarse. Quizá por ese ambiente suspendido en el tiempo, fue el lugar que más me impactó del viaje. Un remanso de silencio y calma, en contraste con el bullicio de la ciudad. Si buscas un momento de paz, aquí lo encontrarás. Nos movemos ahora hacia el este, para realizar 2 paradas de altura. El Mirador de Santa Lucía, con sus columnas blancas cubiertas de bugambillas y azulejos que narran historias del pasado. Dicen que es uno de los rincones más románticos de Lisboa, pero claro, supongo que eso será si no lo encuentras lleno hasta la bandera. Y a pocos metros, el Mirador de Portas do Sol, donde parece que toda Alfama se derrama hasta el río, te recuerda que Lisboa siempre recompensa al que se detiene a mirar. Alfama es el corazón antiguo de Lisboa, un laberinto de callejuelas empedradas anterior al terremoto, al urbanismo moderno y a los mapas turísticos. Es un barrio que sobrevive a base de curvas, esquinas inesperadas y escaleras que no sabes a dónde llevan, pero que casi siempre te llevan a algo hermoso. Pero Alfama también es, hoy, un lugar contradictorio. Si bien conserva el alma más antigua de Lisboa, también está atravesando un proceso de transformación que duele. Mi opinión, que no siempre es popular, es que Alfama está muriendo. O al menos, mutando demasiado rápido. El barrio que resistió al gran terremoto, que fue morada de marineros, comerciantes y fadistas, ahora se ve invadido por apartamentos turísticos, cafeterías pensadas para Instagram, y una avalancha constante de tours y tuk-tuks. Es difícil escuchar un fado cuando un motor lo ahoga a su paso. Aún así, Alfama resiste en sus detalles. Mi consejo: no sigas ningún itinerario. En Alfama, perderse es la mejor forma de encontrarla. Camina sin rumbo. Si ves una escalera, súbela. Si hay un callejón oscuro, atrévete a cruzarlo. Y si escuchas música, síguela. Lisboa te premiará. En medio del laberinto, aparece de pronto la sé de Lisboa, la catedral más antigua de la ciudad. Construida en el siglo XII sobre una antigua mezquita, este templo ha sido reformado y ampliado tantas veces que su estilo arquitectónico es un auténtico collage, románico en la fachada, gótico en el claustro, visigodo en los restos arqueológicos y con añadidos barrocos posteriores. En su interior, la luz es tenue, y si prestas atención, aún se siente la solemnidad de los siglos acumulados. El claustro es particularmente hermoso y suele pasar desapercibido. Allí, entre columnas,
Podrás ver excavaciones que revelan capas y capas de historia lisboeta. Desde la catedral, el camino serpentea colina arriba. Las cuestas se hacen sentir, pero la recompensa es inmensa. Llegamos al castillo de San Jorge, una fortaleza que parece haber sido plantada allí para vigilar el tiempo. Las primeras fortificaciones son de origen islámico, aunque el sitio ha sido ocupado desde épocas prerromanas. Hoy, gran parte del castillo fue reconstruido en el siglo XX, pero el entorno conserva un aire antiguo, casi mítico. Desde sus murallas se domina toda Lisboa. La Baixa, el Tajo, el puente 25 de abril, la catedral. Es el lugar perfecto para comprender cómo la ciudad se pliega sobre sí misma entre colinas y ríos. Mi recomendación es que si puedes vayas a primera hora o al atardecer, cuando el sol pinta los tejados de tonos dorados y las multitudes aún no lo han invadido. Y sí, hay pavos reales. No como decoración, sino como parte del paisaje. Vagan libremente por los jardines del castillo, desplegando sus plumas con altanería o soltando gritos que resuenan entre las piedras. Son como guardianes de un pasado que aún respira, coloridos, altivos, imposibles de ignorar. Al bajar del castillo, el paseo nos lleva a rincones menos frecuentados pero igual de memorables. Como la iglesia de San Miguel o la Casa Dos Bicos, con su fachada de piedras en punta, un ejemplo único de arquitectura renacentista con influencias italianas, construido en el siglo XVI. Hoy es la sede de la Fundación José Saramago, y si te interesa la literatura, o simplemente quieres conocer un poco más del Nobel portugués, su pequeña exposición es una parada llena de humanidad y memoria. En resumen, Alfama no se visita, se vive, y para vivirla, hay que bajarse del tranvía, evitar los tuk-tuks estruendosos y simplemente caminar. Con tiempo, con pausa, con atención. Es cierto que te cansarás, que las cuestas castigan las piernas. Pero también es cierto que no hay otra forma de sentir lo que realmente es Lisboa. Una ciudad que se revela solo a quien la camina, sin prisa y sin mapa. Muy cerca del corazón de Alfama, encontramos uno de los rincones más especiales de Lisboa, la iglesia de San Vicente de Fora. Aunque su fachada puede parecer sobria, al entrar se revela toda su importancia. Fundada tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XII y reconstruida en el XVII, está dedicada al patrón de Lisboa, San Vicente Mártir. En su interior reposan los restos de los reyes de la Casa de Braganza, la última dinastía portuguesa. El claustro, decorado con azulejos narrativos y mármol blanco, es un refugio de tranquilidad pocas veces interrumpido. Desde allí descendemos al campo de Santa Clara, donde, cada martes y sábado, tiene lugar la Feira da Ladra. Este mercado, cuyo nombre significa Mercado de la Ladrona, es uno de los más antiguos y auténticos de Lisboa. Entre montones caóticos de antigüedades, postales, azulejos sueltos y objetos olvidados, uno se siente como un arqueólogo urbano. Algunos puestos están perfectamente organizados, otros son puro desorden, pero todos tienen algo que contar. A diferencia de otras zonas invadidas por el turismo, aquí todavía se respira barrio. Los vecinos venden, los curiosos buscan, y la ciudad, simplemente, sigue siendo ella misma. Y al fondo, imponente, destaca la silueta del Panteón Nacional, una antigua iglesia convertida en mausoleo, que comenzó a construirse en el siglo XVII, pero no se terminó hasta el siglo XX. Un retraso tan épico que dio origen a una expresión portuguesa, como as obras de Santa Engracia, que se usa cuando algo parece que nunca va a terminar. El interior combina armonía clásica y grandiosidad. El mármol, en tonos blancos y rosados, dibuja un suelo geométrico que guía la mirada hacia el centro, mientras columnas corintias elevan la estructura con una elegancia contenida. La gran cúpula, de más de 40 metros, deja entrar la luz desde lo alto, bañando el espacio en una claridad casi celestial. Es un templo dedicado al recuerdo, pero también a la belleza que deja el tiempo cuando se le da espacio para respirar. Aquí descansan algunas de las figuras más emblemáticas de Portugal, entre ellas Amália Rodríguez, la voz del fado que aún resuena por las calles de Alfama. Y no te pierdas su terraza mirador, donde Lisboa se despliega como una maqueta viva. El Tajo reluce al fondo. Alfama se extiende en tejados encajados, y el silencio invita a quedarse.
Pese a su belleza, pocos tours llegan hasta aquí, lo que lo convierte en un rincón perfecto para detenerse y simplemente mirar. Es imposible hablar de Lisboa sin mencionar al legendario tranvía 28, ese pequeño vagón amarillo que parece detenido en el tiempo. Su recorrido atraviesa buena parte del casco histórico, trepando y descendiendo por calles estrechísimas, rozando esquinas, deslizándose entre fachadas centenarias, y ofrece una de las panorámicas más pintorescas de la ciudad. Pero su encanto tiene un precio. Se ha convertido en una atracción tan popular que las colas, especialmente en puntos como la Plaza Martín Moniz, pueden ser eternas. Es un clásico lisboeta, sí, pero cada vez más saturado. Mi consejo, si quieres disfrutarlo, ve a primera hora o súbelo desde paradas menos concurridas como la de Campo de Eurique. Y si ves que la fila en Martín Moniz es interminable, haz algo distinto. Toma las escaleras mecánicas que hay junto a la parada y piérdete a pie por las colinas. Lisboa sabe recompensar a quien se deja llevar. A veces, los mejores recorridos no tienen raíles. Volvemos ahora hacia el centro, concretamente a la Plaza de la Figueira, uno de esos lugares que muchos pasan por alto, pero que guarda una autenticidad que escasea en otras partes del casco histórico. No tiene la majestuosidad de la Plaza del Comercio ni los ornamentos de Rosio, pero tiene vida real. En el centro, una estatua ecuestre de Juan I de Portugal, con gesto firme, nos recuerda la resistencia lusa frente a Castilla en el siglo XIV. Desde aquí puedes observar una Lisboa más cotidiana, con ritmo propio, más local. Y hay aquí un lugar que no puedo dejar de recomendarte: la Confeitaria Nacional. Fundada en 1829, esta pastelería es todo un emblema. Su interior aún conserva un aire decimonónico, con vitrinas de madera, molduras doradas y una barra donde los pasteles de nata conviven con dulces más tradicionales como el bolo rei. Aquí probé unos pasteles recién salidos del horno acompañado de un espresso, y fue uno de esos pequeños momentos que definen un viaje. Si te gustan los sabores clásicos, este es tu sitio. En esta misma plaza me encontré con una de esas sorpresas que hacen que un viaje valga doble: un mercadillo estacional que no esperaba. Si ya conoces el canal, sabes que tengo debilidad por estos mercados, sobre todo cuando aparecen así, por casualidad. Vinos, embutidos, panes artesanales, todo con ese aire festivo y acogedor que solo se da en momentos concretos del año. Mi consejo es claro: si en tus viajes te cruzas con un mercado temporal, detente. Es una oportunidad única de saborear la ciudad desde dentro, en una versión que no se repite fuera de esa estación. Desde aquí cruzamos hacia Chiado, ese barrio elegante y literario donde lo clásico y lo moderno conviven con naturalidad, entre librerías centenarias, cafés históricos y escaparates contemporáneos. Llegamos a la Plaza Luis de Camões, donde la estatua del poeta observa una escena siempre cambiante. Turistas, músicos, manifestaciones y voces en todos los idiomas. Es un cruce de caminos entre el alma cultural y la ciudad moderna. Desde aquí, un par de pasos más, y entramos en las primeras callejuelas del barrio alto. Durante el día, este barrio parece dormido, con sus bares cerrados, las persianas medio bajadas y una calma engañosa. Pero al caer la noche, todo se transforma. La música brota de las tabernas, la gente llena las calles y el ambiente cambia por completo. Descendemos por las cuestas lisboetas, entre fachadas que cuentan historias y callejones que se abren hacia el río. Entramos en la zona de Cais do Sodré, donde el antiguo mercado da Ribeira ha sido transformado en el ya famoso Time Out Market. Un templo contemporáneo del sabor, donde las cocinas de autor, los platos tradicionales y las opciones más innovadoras conviven en armonía. Lo que fue durante décadas un mercado tradicional, se ha transformado en un enorme espacio gastronómico donde conviven algunas de las propuestas más innovadoras de la cocina portuguesa. Desde chefs con estrella hasta versiones más accesibles, todos bajo un mismo techo, en un entorno de mesas largas, estructuras metálicas y luz natural. A solo unos pasos de allí, en dirección al Tajo, nos encontramos con una calle que, para bien o para mal, se ha convertido en una postal de la Lisboa contemporánea, la famosa Pink Street, o Rua Nova do Carvalho. Pintada de un rosa chillón imposible de ignorar, esta antigua zona de bares de marineros y prostíbulos se ha transformado en una de las calles más fotografiadas de la ciudad.
Terminamos nuestro recorrido en uno de los barrios más emblemáticos y cargados de historia de Lisboa, Belém. Aquí se respira aún el aire de la era de los descubrimientos, cuando Portugal se lanzaba al mar en busca de rutas imposibles y mapas aún en blanco. Y comenzamos por su joya más monumental, el Monasterio de los Jerónimos. Antes de entrar, conviene detenerse un momento en el exterior porque es sencillamente impresionante. Lo mires desde donde lo mires, es como una escultura gigantesca hecha de piedra blanca, perfectamente trabajada. Aquí no hay una sola fachada aburrida. Todo está tallado, decorado, recargado, orgulloso de ser excesivo. Te aconsejo que te lo tomes con paciencia. La cola puede llegar a ser de más de 1 hora de espera, así que tenlo en cuenta para la planificación de tu jornada. La entrada principal, conocida como el Portal Sur, es un espectáculo en sí misma. Fue diseñada por João de Castilho, uno de los arquitectos estrella del estilo manuelino, y parece una especie de altar gótico al aire libre. Todo el conjunto es una exaltación del poder, la fe y el mar. Porque el monasterio no fue solo un centro religioso, fue una manera de decirle al mundo que Portugal estaba en la cima. Se construyó gracias a los impuestos de las especias traídas de la India, y su piedra, la lioz, extraída de canteras locales, brilla con el sol, como si estuviera viva. Esta maravilla no solo te deja con la boca abierta por sus detalles tallados, sus columnas en espiral y su grandiosidad. También es un lugar cargado de simbolismo. Aquí están enterrados Vasco da Gama, el navegante que abrió el camino a la India, y Luís de Camões, el poeta que convirtió las hazañas marítimas en épica nacional. Nada mejor para continuar que uno de los lugares más dulces y más frecuentados de Lisboa, la pastelería de Belém, donde desde 1837 se hornean los famosos pastéis de nata, siguiendo una receta secreta que solo conocen unos pocos. Todo el mundo viene, y con razón. Pide uno recién hecho, aún tibio, espolvorea canela, acompáñalo con un café solo, y verás por qué este pastel se ha convertido en embajador nacional. Sí, hay otras versiones en otras pastelerías, pero esta es la original. Y se nota. De nuevo junto al río, nos encontramos con el imponente monumento a los descubridores. Una especie de carabela de piedra que apunta al Tajo, rodeada de figuras históricas. Navegantes, cartógrafos, reyes, cronistas. Toda la épica imperial concentrada en una escultura. Puedes subir hasta la cima, y te lo recomiendo. Las vistas del río, del puente 25 de abril, de la zona de Belém entera, valen la pena. Es un lugar para contemplar, para pensar en la historia, con sus luces y sus sombras. Y cerramos frente al agua, en la hermosa Torre de Belém, una síntesis de historia, arquitectura y simbolismo portugués. Fue construida en el siglo XVI como sistema defensivo de la desembocadura del Tajo. Era una especie de torre vigía flotante, ubicada estratégicamente para proteger Lisboa de posibles invasiones marítimas. Durante siglos, marcó la última imagen de tierra firme que veían los navegantes portugueses antes de perderse en el Atlántico, y la primera que reconocían al regresar, si regresaban. Su estilo es puro manuelino, con esa mezcla de elementos góticos, islámicos, renacentistas y náuticos que define esta etapa única de la arquitectura portuguesa. En su decoración puedes encontrar cuerdas talladas, esferas armilares y cruces de la Orden de Cristo. A lo largo de su historia, la torre ha sido fortaleza, prisión, centro aduanero e incluso faro. Pero hoy es sobre todo un símbolo. Lisboa es una ciudad que te entra por los ojos, pero que se queda dentro por lo que te hace sentir. Es imposible no rendirse a su luz, a sus miradores, a sus fachadas desconchadas con encanto. Es una ciudad que ha sido muchas cosas: puerto, imperio, refugio, y que hoy, como muchas otras, lucha por no perderse en su propio éxito turístico. Yo he disfrutado Lisboa, muchísimo. He comido bien, he caminado hasta el cansancio, he sentido el alma de sus barrios. Pero también he visto los riesgos de una ciudad que se convierte en escenario más que en hogar. Por eso, me gustaría lanzar una llamada a viajar con respeto, a caminar en silencio cuando el lugar lo pida, a escuchar más que hablar, a no ver todo a través del móvil, a no ser parte del problema, porque si lo haces así, Lisboa te va a recompensar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de Lisboa. Nos vemos en el siguiente destino. Buen viaje.